Bueno, y continuando con nuestra agenda académica, seguimos con invitados internacionales. En este caso hablaremos sobre juicios por Zoom y COVID-19. Tenemos invitados especiales desde México. Guillermo Valls Esponda, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de México, y César Octavio Irigoyen Urdapilleta, magistrado de la Sala Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de México. Doctor Valls, doctor Irigoyen, qué gusto tenerlos con nosotros aquí en el 27º Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Doctores, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Tienen ustedes la palabra. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Espero que todos estén bien allá en Bogotá. Hubiera sido un placer, un gusto y un honor estar presente en tan hermano país, en Colombia y en la ciudad capital, en Bogotá. Hubiera sido excelente poder estar con todos ustedes, pero lamentablemente la pandemia nos obliga a tomar circunstancias que es parte de lo que vamos a platicar precisamente hoy, cómo tenemos el uso de las tecnologías de la información para el desarrollo de nuestra función jurisdiccional. Así es que, entrando en materia, yo quiero comentar que para mí es un privilegio estar aquí compartiendo experiencias en este conversatorio internacional con tan distinguidos exponentes. Agradezco particularmente al vicepresidente del Consejo de Estado de Colombia, don Carlos Enrique Moreno Rubio, por la confianza y atenta invitación para dialogar acerca de la administración de justicia en tiempos difíciles. Como ustedes saben, a raíz de la emergencia por la pandemia que estamos aún sufriendo y tolerando, nos vimos obligados a paralizar diversos sectores de manera global, ello con la finalidad de proteger un bien mayor, la salud pública de todos los seres humanos a nivel mundial. Uno de los sectores que se vio gravemente afectado fue precisamente el sistema de justicia, pues la mayoría de los casos o paralizados en su principio nos llevó a pensar que la impartición de justicia y el derecho a la salud pública se contraponían entre sí. Por un lado, la pandemia nos exige distanciamiento social y por otro, los principios constitucionales nos demandan velar por la impartición de justicia, pronta y expedita. Sin duda alguna, la pandemia subsiste como un peligro para la salud de todas y de todos, de modo que la reactivación no se realice en un contexto de normalidad, lo que implica que permanezcan las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia. Insiste en la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las capacidades productivas de los órganos jurisdiccionales. Es así como, de manera global, nos vimos obligados a salir de la tradicional función jurisdiccional para transitar en una administración de justicia digital, lo que puso a prueba los recursos materiales con que cuenta el sistema de justicia, además de un inevitable proceso de asimilación por parte del personal jurisdiccional y de los justiciables, pero también evidenció las ventajas incuestionables en términos de facilidad, accesibilidad, rapidez y ahorro de muchos desplazamientos. Así, en un principio, de manera improvisada, transitamos a una administración de justicia digital, protagonizada por los tribunales virtuales, si me permiten la expresión. Pues a través de esta herramienta digital, que nos permite cumplir con los protocolos sanitarios en su totalidad y también con la prestación del servicio público de impartición de justicia, pues podemos acceder a la información del expediente electrónico, así como llevar a cabo actuaciones procesales
sin necesidad de trasladarse a las instalaciones de los poderes judiciales o de los órganos jurisdiccionales. La impartición de justicia digital a través de los tribunales virtuales se han ejecutado tanto en el derecho doméstico, me refiero en el caso particular a México, como en el derecho comparado. A manera de ejemplo, en el derecho de mi país, de México, se dividen en dos vertientes. Uno, el de la jurisdicción estatal, y otro a nivel federal. En cuanto a su implementación en México, destacan los estados de Baja California, el Estado de México, Chihuahua, Tamaulipas, Aguascalientes, Coahuila, Veracruz, Nuevo León y Michoacán, entre todos los demás 32 entidades federativas con que cuenta la República Mexicana. Correspondiente al sistema federal sobresalen el implemento del Poder Judicial de la Federación y del tribunal en el cual tengo el honor de colaborar, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y en esta ponencia me referiré específicamente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa en cuanto al denominado sistema de juicio en línea, que mi compañero César va a tener el honor de comentar con ustedes. Así que de manera enunciativa citaré dos entidades federativas. Primero, Baja California, a través del Poder Judicial. El Tribunal Virtual es optativo para las partes en los juicios de carácter civil y familiar, también mercantil. Consiste en que los litigantes y público en general de la página de internet del propio tribunal tienen acceso mediante a su firma digital a todos los detalles del expediente, así como a sus modalidad todos los documentos generados por los órganos jurisdiccionales y las partes por los órganos jurisdiccionales y las partes se incorporan al expediente electrónico, que también se compone de las videograbaciones de las audiencias. Estas actuaciones son accesibles para las partes en cualquier momento. En el vecino Estado de México, que es colindante a la Ciudad de México, en donde se ingresa el expediente electrónico y el juicio en línea a través de la firma electrónica judicial, se trabaja con telepresencia para desahogar pruebas y juicios a distancia. También cuenta con una aplicación descargable en cualquier dispositivo, una app, para dar seguimiento estadístico a procesos judiciales, consultar el boletín judicial y acceso al expediente electrónico. Actualmente, este tribunal se ha destacado en la celebración de audiencias virtuales dentro de procesos penales y familiares. Las convivencias familiares y convenios de mediación realizados a raíz de la contingencia, sin duda, están dando mucho de qué hablar de manera positiva. En el derecho comparado, podemos resaltar a China y Turquía con plataformas propias, Nueva Zelanda y Australia, a través de plataformas como Teams o Google Drive. En España con audiencias también por Internet. Es un caso, por ejemplo, importante, el caso de Turquía, que ha desarrollado la plataforma denominada UYAP, que es The National Judiciary Informatics System, que consiste en un sistema que transfiere todas las demandas y archivos al entorno virtual, mediante las cuales las partes pueden presentar diversos documentos. Y las audiencias se realizan a través de esta plataforma. Continuando con tribunales virtuales, es oportuno y relevante, en mi experiencia, en el tribunal en el que, insisto, tengo el honor de colaborar, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos, donde hemos hecho frente al COVID implementando mecanismos tecnológicos en el sistema de impartición de justicia mexicana y la transformación de los medios de colegiación para continuar con la función jurisdiccional. Así, la Sala Superior, el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que se compone por 11 magistrados, dentro de los cuales tengo el honor de compartir con mis compañeras y compañeros magistrados, sesionamos por primera vez vía remota a partir del 29 de abril de 2020, la cual fue transmitida en tiempo real a través de las nuevas tecnologías. Estas sesiones son el reflejo de respeto a los lineamientos de sana distancia, no salir de casa, que era el momento más álgido de la pandemia, si podemos hablar de un momento álgido de esta pandemia que ha tenido
sus altas y bajas y desafortunadamente permanencia en la insistencia del virus y con nuevas variantes, pues cada vez complicadas, pero afortunadamente la ciencia y el respeto de toda la gente ha hecho que podamos convivir de una manera, entre comillas, normal. Resulta evidente que en nuestro país, en México, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es pionero y ayuda a generar sistemas de impartición de justicia. Pues cabe destacar que no fue a partir de la pandemia, sino desde 2011, que el tribunal modernizó el acceso a la justicia a través de la implementación del sistema de justicia en línea, mediante el cual las partes pueden presentar con ayuda de la firma electrónica avanzada demandas, pruebas y las promociones correspondientes para substanciar las etapas procesales del juicio hasta su resolución. Ya mi compañero, el magistrado Irigoyen, tendrá oportunidad de comentarles de manera más específica sobre de qué se trata el juicio en línea, que es de manera sintética una herramienta que permite el uso de la tecnología para facilitar el acceso a la justicia, por lo que es una opción trascendente para las personas, pues ofrece el acceso las 24 horas del día, los 365 días del año, al expediente. Asimismo, permite que los justiciables presenten sus demandas, promociones y pruebas vía remota, es decir, sin necesidad de que se trasladen al tribunal o a una de las sedes del tribunal, situación que resulta importante para aquellas personas que residen en lugares apartados. Además, el juicio en línea permite generar mayor agilidad en los trámites del procedimiento, puesto que reduce las actividades administrativas como el traslado físico de documentos de una oficialidad de partes a la ponencia o a la mesa de la sala que conoce del juicio, por poner un ejemplo. Asimismo, es un procedimiento amigable con el ambiente, ya que para su trámite no es necesario el uso de papel, puesto que todas las actuaciones procesales son generadas vía electrónica, por lo que evidentemente se reducen los costos e insumos para las partes y el tribunal, haciéndolo también un ejercicio jurisdiccional sustentable. Esta modalidad también permite un mayor acercamiento entre el justiciable y el juzgador, ya que la comunicación entre ellos se da de manera instantánea a través del sistema del juicio en línea, quedando constancia de ello. Además, al subir los documentos a la plataforma, que pueden ser consultados por ambos, tanto justiciable como juzgador, de manera inmediata. Es claro que con el funcionamiento del juicio en línea, el tribunal, en el caso de México, fue innovador en la forma de impartir justicia, mucho tiempo antes de la contingencia sanitaria, lo cual infirió en una reestructuración paulatina y constante en diversas áreas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como la capacitación continua de las servidoras públicas y los servidores públicos en las nuevas tecnologías y procesos internos para dar seguimiento a los nuevos juicios digitales. Sin embargo, la presencia de la pandemia del COVID-19 implicó que la transición a una justicia digital fuera abrupta y evidenció la necesidad difícil, escabrosa, de establecer estrategias de gestión modernas que permitan hacer más eficiente la actividad jurisdiccional en su conjunto en beneficio de las labores sustantivas de la institución. Es decir, introducir nuevas formas de gestión y administración para aumentar en conjunto su flexibilidad y capacidad de dar respuesta a las nuevas demandas, sin menoscabo de las formas específicas a la actividad jurisdiccional. Los retos son innumerables, pero no hay vuelta atrás. Es nuestra obligación, como impartidores de justicia, responder a las realidades sociales, de manera que la ciudadanía esté convencida de que sus derechos están mejor protegidos dentro de la legalidad que al margen de ella. Finalmente, es mi obligación señalar que mi exposición acerca del juicio en línea, como les dije hace un momento, ha sido solo un bosquejo de su funcionamiento en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Pues es mejor conocer de la propia mano de quien ha sido uno de los autores, de los creadores, de los innovadores en el juicio en línea, mi compañero el magistrado Irigoyen, sobre la instauración, avances y funcionamiento que puso a la vanguardia a nuestro tribunal en nuestro país, en México,
en la impartición de justicia mediante plataformas digitales, mucho tiempo antes de la pandemia. Así es que cedo, si me permiten, el uso de la palabra, el uso de la voz a mi compañero César Octavio Irigoyen. César, el foro es tuyo. Muchas gracias, magistrado Guillermo Valls. Aprecio mucho sus palabras. También quiero agradecer la invitación que hemos recibido por parte del Consejo de Estado de Colombia, el vicepresidente con Carlos Enrique Moreno Rubio. Quisiera también agradecer todas las finas atenciones que he recibido de su equipo, que si señalo los nombres de todos, seguramente cometeré alguna omisión, por eso prefiero enviar este agradecimiento de manera general. Pues siguiendo este hilo argumentativo del magistrado Guillermo Valls Esponda, me permitiré reseñar la estructura del juicio en línea mexicano y aludir a la experiencia mexicana en el juicio en línea. Suplicaría al equipo que nos está apoyando la transmisión de una presentación en PowerPoint que hemos elaborado para facilitar esta exposición. En primer lugar, quiero iniciar esta charla aludiendo a una frase de un literato conocido, Haruki Murakami, con una frase que expresó: un día el futuro también se presente y pronto será pasado. Efectivamente, aquí la tenemos. Esta frase tiene un enorme significado en el uso de la tecnología, porque mucho tiempo nos acostumbramos a aludir a la tecnología como algo que se va a hacer, se va a aplicar, soñar en cómo vemos la justicia en el futuro, soñar en utilizar ciertos instrumentos que me faciliten mi actividad jurisdiccional, pero este futuro no solamente allá llegó, sino ya no podemos ver hacia atrás en retrospectiva y analizar cómo hemos estado aprovechando estas herramientas. Ya no es el futuro, ya es la realidad, ya es el presente. Darse ciertas experiencias en materia de uso de la tecnología, ya como aspectos pasados, áreas de oportunidad que superar, áreas de oportunidad que mejorar, y por eso lo decimos abiertamente. El futuro ya nos alcanzó, ya estamos viviendo esa época que soñamos en su momento, en donde se iba a impartir justicia a través de instrumentos tecnológicos. La tecnología y su aplicación en la impartición de justicia, podemos identificar diversas fases o modos o actitudes en su adopción. La más simplista y la que generalmente nos enfrentamos cuando comenzamos con medios electrónicos es ubicar a la computadora como una, perdónenme la expresión, máquina de escribir con mayores recursos. Simplemente la vemos como una herramienta que me permite escribir más rápido, conservar mis archivos más rápido, no utilizar estas cintas que se usaban en las máquinas de escribir, pero esto honestamente no tiene ninguna ventaja, no tiene ningún beneficio, porque nos impide ver a la tecnología realmente como lo que es, como un instrumento de transformación cultural, porque lo que hace la tecnología, lo que está haciendo las computadoras, lo que hace Internet para poder aplicar en la aplicación de justicia es modificar de manera completa, de manera total, replantear el proceso. Es un rediseño funcional por vía electrónica que nos enfrenta a otra realidad y a otros problemas, es cierto. Nos transforma radicalmente en temas como, por ejemplo, la noción de territorialidad. Desaparece este concepto que para la jurisdicción tradicional, perdónenme por usar esta expresión de tradicional, viene a ser relevante. El domicilio del gobernado, el domicilio del justiciable, puede determinar la competencia del órgano jurisdiccional. Pues para efectos electrónicos esta noción de territorialidad desaparece, porque el órgano jurisdiccional va a actuar en línea y por lo tanto su competencia ya no se va a restringir solamente a determinados ámbitos territoriales. Podemos con esto, como organismo jurisdiccional, repartir los asuntos dependiendo la carga que exista en los diferentes órganos y ya no depender de esta noción de territorialidad. Existe también, segundo punto, una gran transparencia en la actuación de los tribunales, porque el expediente electrónico ya no es expediente físico tradicional que lo tenemos frente a nosotros en un solo sitio a la vez, y perdón por decir algo tan obvio, pero cuando hablamos de expediente electrónico, es un expediente que puede ser consultado por varias personas al mismo tiempo, y esto permite al justiciable tener evidente control de lo que está pasando en su expediente, y no depende de tener que ir a la sede jurisdiccional
ver en el archivo el expediente, que le permitan el acceso. Él directamente puede consultarlo. 24 horas del día, 365 días del año puede ver su expediente. En la práctica, y perdonen que empiece a platicar en primera persona, quiero comentar que me ha sucedido que de repente recibo llamadas telefónicas o correos electrónicos de justiciables, que su servidor, que está adscrito a la sala especializada de juicios en línea, pues recibe llamadas de los justiciables o correos electrónicos, acaba de llegar la promoción de mi parte contraria, quiero saber qué ha pasado con el acuerdo relativo. ¿Y cómo se enteró? Pues muy fácil, entra a su expediente electrónico sin ningún tipo de restricción por parte del juzgador, lo ve, ahora quiero el acuerdo, quiero la consecuencia de esa promoción. Esta transparencia en la actuación es incomparable con lo que existe en la vía tradicional. También tenemos que hablar que en la justicia electrónica el acceso a la información, la sistematización de la información es enorme, porque es más fácil para los justiciables conseguir la información, es más fácil acudir a fuentes electrónicas que procesan la información electrónica y puede ser utilizada dentro de la argumentación en la presentación de las demandas, de los escritos, de las promociones de los gobernados. Además, el propio tribunal tiene acceso a información que puede permitirle a gestionar con mayor eficiencia la actividad jurisdiccional y planear su actividad en el futuro. Es por ello que también quiero mencionar como elemento importante que transforma la función jurisdiccional al utilizar la tecnología es el tema de la firma electrónica. La firma electrónica, frente a la firma autógrafa, genera un instrumento extraordinario de transformación en la impartición de justicia, porque la firma electrónica, cuidado aquí, además de imputar autoría a un documento, sabemos quién es el autor del documento, no repudiable esta imputación de autoría, también protege el documento, lo encripta. Entonces, ese documento ya es inmodificable, quedó protegido por la firma electrónica avanzada. Si se intenta modificar o se modifica por alguna razón, queda registro de esta alteración, lo que brinda, además de autoría al documento, brinda seguridad a este mismo. También por la vía electrónica hablaremos de las notificaciones, donde se transforma totalmente el sistema de notificación y nos encontramos en un proceso muchísimo más ágil y sobre todo más seguro. Permítanme señalar, en el caso mexicano, que en el juicio en línea, en operación desde el año 2011, desde agosto de 2011 está en operación este juicio en línea en México, estamos, y lo puedo decir con mucho orgullo, cumpliendo 10 años del inicio de operación del sistema de justicia en línea. Empezó a operar el 11 de agosto de 2011, prácticamente acabamos de cumplir 10 años. Bueno, las notificaciones en el juicio en línea han implicado una transformación radical en las notificaciones en los juicios. Como ejemplo de esto, tenemos una reducción del más del 95% en el número de incidentes de nulidad de notificaciones. Estos procedimientos incidentales que las partes a veces tienen que hacer valer cuando una notificación jurisdiccional no se realiza conforme a derecho. Y se duelen de que el servidor público encargado de la notificación no la hizo conforme a derecho, y estos procedimientos que van retrasando a veces la impartición de justicia. En el juicio en línea, prácticamente la reducción en estos 11 años ha sido de un 95%. Ya no es necesario hacer valer este tipo de procedimientos porque las notificaciones son más seguras y más ágiles. Además, su propia mecánica, lo explicaré en unos minutos, permite contar con absoluta seguridad, absoluta certeza de la práctica de la misma. Por lo que aquellos que se llegan a plantear, en su abrumadora mayoría, casi me podría calificar un 100%, se declaran infundados. También puedo mencionar el tema de nuevos sujetos en la relación procesal, porque no solamente tenemos al juzgador, a la parte actora, a la parte demandante, a un tercero. Empiezan a intervenir otros sujetos en esa relación procesal, y estoy hablando, por ejemplo, de las áreas de procesamiento tecnológico. No solamente este ingeniero, auxiliar en el soporte técnico, es un apoyo técnico para el desarrollo de la función, también tiene intervención procesal. Me explico. Cuando existe alguna complicación en cuanto a alguna falla en el sistema, alguna intervención de una de las partes y queremos saber cómo se desarrolló esa actividad en específico, le pedimos un informe al área responsable del área técnica, cuál fue la actuación de las partes dentro del sistema.
para saber si hubo, por ejemplo, alguna falla en el mismo, alguna intermitencia en Internet que impidió que entrara la promoción a tiempo, y su manifestación hace prueba en juicio, y con eso se puede acreditar o no la intervención oportuna de una parte en el procedimiento. También, y esto sí lo dejo un poco todavía como un futuro, todavía como algo que no está muy presente, pero ya empieza a manejarse y a construirse, es la relación con la inteligencia artificial. Yo creo que en un futuro ya la inteligencia artificial tendrá que ser incorporada en los procedimientos. Y permítanme contar una pequeña anécdota, una vivencia que tuvimos en el juicio en línea muy al inicio, en donde cuando Sala empieza a operar, tuvimos una cita con una firma de abogados importante en México que pretendía defender, por cierto, a un grupo musical famoso en México, y su petición específica era que si podíamos recibir presencialmente a este grupo musical, a quien estaban proponiendo promover el juicio en línea. ¿Para qué? Para que se convenciera a su cliente a que el tribunal estaba conformado por seres humanos y lo iban a resolver seres humanos, y no éramos máquinas que con inteligencia artificial íbamos a dictar el fallo. De momento nos llamó la atención ese planteamiento, pero era importante aclarar que en el juicio en línea lo que se está haciendo es aprovechar la tecnología, las ventajas tecnológicas, para resolver con mayor eficiencia, mayor celeridad, mayor profesionalismo, pero no sustituye la actitud humana de juzgar, de apreciar las pruebas, de apreciar los argumentos y hacer este ejercicio de ponderación. Para no hacer una anécdota muy larga, se pudo recibir este grupo y literalmente parecía que llegaban y nos querían pues tocar para ver si éramos seres humanos y cómo reaccionábamos. Y esto, hay que aclararlo, el juicio en línea y el uso de la tecnología no impide en forma alguna la interacción humana entre los seres humanos, no impide tener reuniones con las partes, reuniones virtuales como esta, para tener contacto directo con los justiciables. Esto en modo alguno. Lo interesante y lo destacable, resumiendo, es que estos canales de comunicación como Internet se convierten en auténticos, no solamente cauces de información, sino modelan el proceso de pensamiento y cambian y rediseñan el proceso jurisdiccional. Dado que esta revolución de Internet, que hay pensadores que la quieren comparar con la invención de la imprenta como transformación cultural en la civilización, porque implica un cambio de paradigma, porque ya a través de Internet no solamente trabajamos, no solamente nos divertimos, no solamente nos comunicamos, sino también interactuamos. Ya las relaciones humanas se están desarrollando a través de Internet. Me atrevo a señalar que este foro es un ejemplo de lo que estamos diciendo. Ya estamos transformando todo tipo de interacción. Bueno, qué extraño va a tener que empecemos a utilizar la tecnología y este cauce de información como Internet para la resolución de controversias. Es evidente que ya es una realidad el uso de la tecnología, pero en la justicia electrónica debemos tener cuidado con aspectos como los siguientes. En la justicia electrónica está en juego este derecho a la protección de los datos y al secreto de las comunicaciones, la seguridad, la ciberseguridad, porque estamos utilizando datos personales que deben estar protegidos. El justiciable debe tener la certeza absoluta de que sus datos no van a caer en manos inadecuadas, y el tribunal debe realizar las gestiones necesarias para cifrar toda esta información y que solamente tenga acceso a ella quienes estén legalmente autorizados, como cualquier otro proceso jurisdiccional, pero dada la facilidad de acceso en la tecnología a toda la información, pues siempre queda el resquemor para el justiciable de qué sucede con mis datos, qué sucede con esta información que estoy proporcionando, porque se trata de información evidentemente sí. De cuidar es la igualdad entre los justiciables. La discriminación que puede existir en estos medios es precisamente derivada de la brecha digital, la llamada brecha digital, que esta pues es amenazadora precisamente para estratos más desfavorecidos. No solamente estoy hablando de estratos económicamente desfavorecidos, sino también culturalmente, que se van retrasando, que se van rezagando y no se incorporan a estos procesos de avance de la tecnología. Se habla de este concepto de los analfabetos digitales, gente que lamentablemente no se vincula, a pesar de tener los medios económicos para ello, no se acerca a la tecnología y no acepta su uso, y con eso va perdiendo esta oportunidad en su intervención. Por ello, ya lo indicaba el magistrado Valls hace unos minutos, el tema de la capacitación, que es importantísima, es fundamental
para poder apoyar este cambio cultural, este cambio de paradigma, porque si vienen desarrollando la misma función jurisdiccional, nuestra forma de trabajar es distinta. Es un ambiente diferente. Y cuando digo ambiente, lo digo en el sentido literal de la palabra. Si comparamos una sala tradicional, donde se usa expedientes físicos, expedientes en papel, nos vamos a encontrar con un ambiente diferente en una sala en línea. Porque para empezar, ¿qué es lo primero que encontramos en una sala tradicional? Expedientes por todos lados, montones de expedientes por todos lados, papel, cajas, las pruebas. En cambio, en la sala en línea, donde los expedientes están en un sistema, pues los libreros vuelven a ser para poner libros y dejamos de poner los expedientes ahí. Los archivos dejan de llenarse, de saturarse de expedientes. Las actuarías dejan de estar llenos de papel. Ahí hay una noción diferente. Algo muy interesante. La forma en que se vinculan las partes cambia, porque al ser un juicio en línea, ya las partes no necesitan acudir físicamente a la oficina, a la sede del tribunal para ver su expediente. Lo puede ver en línea. Entonces, esto disminuye notablemente la presencia física de las partes en la sede jurisdiccional, pero no limita su intervención en el expediente, le facilita el acceso al expediente. Eso es lo más interesante. Este justiciable es más participativo en su proceso porque se le facilita el acceso al expediente. Y permítanme incluso seguir con las anécdotas. Tuvimos el caso cuando empezábamos a diseñar esto de la justicia en línea, pues implicaba leer el expediente pues, en una pantalla, en una cámara, y eso para muchos, me incluyo, pues implicaba ya dejar de leer el expediente pues, de manera, horizontal, viendo hacia abajo el escritorio y hojear el expediente, y ahora leerlo de manera vertical en una pantalla. Pues no faltó el nostálgico que pidió que su monitor se lo pusieran horizontal para seguir leyendo el expediente de manera horizontal, y hasta pedía que le pusieran el sonido del ojeo para acostumbrarse. Bueno, es parte del cambio de mentalidad y nos resistimos a él. Hubo quien comentaba, es que a mí me gustan mis proyectos hacer anotaciones directamente sobre él. Quiero escribir sobre la hoja y poner ahí mis notas al proyectista. Se puede. Hay programas que permiten perfectamente usar una pluma electrónica donde escribo sobre el documento y hasta colorcitos le pongo. Es cuestión de adaptación. Por eso me atrevo a señalar que uno de los principales retos en el uso de la tecnología en la impartición de justicia es precisamente el cambio cultural que implica, el desconocimiento de la tecnología y las herramientas que nos pueden beneficiar. Además, hay una negativa natural a abandonar una zona de confort. Parto de la premisa de que la función jurisdiccional se desarrolla por personas que la hacen bien, que lo hacen con gusto, es su vocación, seguramente lo están haciendo bien. Y llegar y decirles de repente, vamos a transformar tu forma de impartir justicia, tu forma de trabajar, más de uno va a decir, no, si, ¿para qué la cambio si estoy bien? ¿Para qué lo arreglo si no está roto? Dicen algunos. Tuvimos la oportunidad, perdón por hablar en primera persona, de participar en el proceso de reestructuración de la notificación electrónica de los juicios tradicionales. En el caso mexicano, en los juicios tradicionales ya se usa la notificación electrónica. Y fue parte del proceso de transformación convencer a los actuarios, a estos servidores públicos encargados de notificar, utilizando lo que se ha usado durante siglos, actas en papel, levantar actas en papel, notificaciones personales, notificando. Y estoy seguro que había muchos actuarios que hacían su trabajo de una manera puntual, de una manera diligente, de una manera profesional. Lo hacían bien. Y cuando se les indica que ahora el tribunal pretendía notificar por vía electrónica, usando el correo electrónico, usando el boletín electrónico, transformando la forma de trabajar, más de uno protestó con justa razón diciendo, yo cumplo con mi función, lo hago bien, cierto, pero lo vamos a hacer mejor, más seguros con este instrumento. Y esto implicó una reingeniería institucional para transformar la actividad del tribunal. Por eso me atrevo a señalar que esto del uso de la tecnología implica un replanteamiento cultural porque obliga a un rediseño de la función dentro de una actividad que ya desarrollamos. Por eso no es extraño también evidente un temor generacional a esta transformación. Quiero hablar rápidamente de los orígenes del juicio en línea porque la idea, el concepto nace realmente en el año 2008 cuando se pensaba también hacer una transformación del tribunal y se enfrentó nuestra institución, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con una situación complicada en cuanto a que su inventario seguía creciendo de una manera impresionante,
había crecido de 1998 a 2008 el número de asuntos, su inventario, en un 240%. Impresionante este incremento de asuntos. Pero su estructura jurisdiccional solo había crecido en un 37%. Entonces, esto estaba generando una desproporción entre el número de asuntos en trámite y sus salas competentes para resolver los juicios. Esto también motivó la elaboración de un diagnóstico interno en donde, consultando directamente al justiciable, preguntándole cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades de este tribunal, las respuestas fueron categóricas. En cuanto a su fortaleza, hablaban bien de la institución; en cuanto a su actuación conforme a derecho, la honradez del mismo, la calidad de sus resoluciones, la especialidad de sus servidores públicos, pero como debilidad fundamental estaba la demora en la emisión de sus sentencias. Se tardaban demasiado. ¿Por qué? Porque en unos años había casi triplicado el número de asuntos en trámite y apenas había incrementado juzgadores, el número de salas, en apenas la tercera. Este inventario creciente dificultaba la resolución oportuna de los juicios. También enfrentábamos restricciones presupuestales. El dinero, pues, no siempre abunda, no siempre es suficiente para cumplir necesidades. Por lo tanto, era necesario contar o buscar respuestas ante estos problemas. La solución tradicional era aumentar el número de salas, tener más salas. Pero esto no era una solución viable, porque aparte del costo financiero que esto implicaba, pues no podías atender el problema con la misma velocidad, con la misma celeridad, y a la larga, lo veíamos, cuando se crea en muy poco tiempo, esta se saturaba por la promoción de juicios y el problema era un círculo vicioso que no se resolvía. Por lo tanto, se pensó en la aplicación de la tecnología de la información en la impartición de justicia. Y es por ello que se piensa en ir generando el juicio en línea, apostando al hecho de que ya existía una tendencia internacional, una tendencia también nacional, a usar las tecnologías en diferentes actividades. En nuestro país, en México, ya teníamos experiencias importantes en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia tributaria, con la presentación de las declaraciones de impuestos, la presentación por vía electrónica. También teníamos ya algunas experiencias en la presentación de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos por vía electrónica. Por supuesto que había experiencias en materia de banca electrónica. En fin, ya había ciertas prácticas que mostraban la confianza y la viabilidad de este tipo de herramientas. Ahora, el juicio contencioso administrativo federal mexicano es un procedimiento uniforme en términos generales, fundamentalmente escrito, lo que facilitaba su transformación o su traducción, si me permiten la expresión, su trasplante a un proceso informático. Por ello, es que el 11 de agosto de 2011, estamos a 10 años ya de esta fecha, inicia en operación el juicio en línea en México. Permítanme mencionar, siempre, la primera sentencia que se dictó en el juicio en línea, un juicio en la vía sumaria, un juicio abreviado, un juicio unitario, que se presentó la demanda el 5 de septiembre de 2011. Estamos exactamente a 10 años de este escenario, por eso quiero traer el dato a la memoria. Ese mismo día se presentó la demanda por vía electrónica, ese mismo día se dictó el acuerdo admisorio. El mismo día de presentación de la demanda se dicta el acuerdo admisorio. Está muy bueno en cuanto a cuestiones de celeridad. La parte entra al sistema el día 6 de septiembre, al día siguiente, y se da por notificado, porque ingresando al expediente tiene conocimiento de las actuaciones, conoce el acuerdo, es decir, en 24 horas de haber promovido su demanda, ya estaba admitida y notificada la parte actora. La autoridad demandada, un juicio contencioso administrativo, intentado contra una multa administrativa en materia de protección al consumidor, y lo tengo muy en la memoria porque tuve el privilegio de ser el instructor de este juicio y dictar esta primera sentencia, por eso lo tengo muy claro. Se notificó hasta el tercer día hábil de inicio de este procedimiento, el 9 de septiembre de 2011. ¿Esto qué significa? Que en 4 días hábiles ya estaban notificadas las partes en este juicio contencioso administrativo, en 4 días hábiles. El procedimiento, al ser sumario, abreviado y aparte unitario de resolución exclusiva por el magistrado instructor, pues la instrucción del juicio se cerró el 19 de octubre de 2011.
31 días hábiles después, mes y medio calendario. Resolver un juicio en mes y medio, una multa administrativa, una multa pequeña, si quiere usted considerarlo, pero resolver un juicio en mes y medio, pues realmente nos da una muestra de las facilidades que puede implicar el juicio en línea. ¿Qué tipo de factores influyeron para que este juicio se resolviera tan rápido? Un punto importante en el juicio en línea es que desaparece lo que hemos denominado la gestión del expediente. Al ser un expediente electrónico y al estar dentro del sistema para consulta de las partes directa, ya no necesitamos, como sucede en el juicio tradicional cuando el expediente es físico, que ese expediente ande circulando de la oficialía de partes al archivo, a la actuaría, a la oficina del magistrado. No, ya no está circulando entre las oficinas jurisdiccionales, es lo que llamamos la gestión del expediente. Esto ya no sucede, porque el expediente está único en el sistema, consultable por las partes y por las autoridades correspondientes. Al no existir esta necesidad de que circule el expediente, los tiempos procesales se pueden dedicar a su correcto estudio y pronta resolución. La sentencia de este primer asunto en juicio en línea fue dictada el 20 de octubre de 2011. Estamos ya celebrando en nuestro país 10 años de haber resuelto el primer juicio en línea. Esto lo quiero mencionar como caso específico. Es una sentencia firme, fue impugnada por la parte que no se vio beneficiada por la sentencia, pero fue confirmada en esta impugnación que realizó. Y aquí quiero hacer unas precisiones conceptuales. En el caso mexicano, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo alude a dos conceptos importantes. Alude a lo que denominamos justicia en línea y también alude a lo que se denomina juicio en línea. En un primer acercamiento podría parecer que estamos hablando de lo mismo, pero hay ciertos puntos que quisiera yo distinguir. En primer lugar, nuestra Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, este ordenamiento que regula el juicio contencioso administrativo, alude a que el juicio contencioso administrativo se va a promover, sustanciar en línea a través del sistema de justicia en línea. Por lo tanto, veamos a la justicia en línea como un sistema informático, como la plataforma tecnológica en la que podemos tramitar los procedimientos que se establezcan en la ley para resolver las controversias. Es la plataforma tecnológica. En cambio, el juicio en línea es el procedimiento jurisdiccional que estamos tramitando, con el cual resolvemos las controversias administrativas. Esto es muy relevante, porque ya nos está pasando en el caso mexicano, ya nos está sucediendo que estamos transformando la plataforma tecnológica que estamos usando en el juicio en línea. Se inició con la versión 1 en 2011, pero ya va a caer en desuso esta primera plataforma, y ya entró en operación la versión 2, una nueva plataforma tecnológica. Entonces se está adaptando el punto técnico del juicio en línea. Pero la regulación procesal, la regulación jurídica de este procedimiento, esta no fue necesaria transformarla. ¿Por qué? Porque son temas distintos, la regulación jurídica del proceso con su aplicación, instrumentación técnica. Por eso, cuando aludimos en la legislación mexicana a la justicia en línea, estamos al sistema de justicia en línea, estamos aludiendo a la plataforma tecnológica en la que se tramitan los diversos procedimientos en donde se aprovecha la tecnología. Y el juicio en línea ya es el procedimiento contencioso administrativo que nuestra legislación está permitiendo regular. Y esto en oposición a lo que denominamos en nuestro país juicio tradicional, que es cuando se utiliza un expediente físico, se reciben las promociones en papel, impresas o con máquina de escribir, o uno que otro nostálgico a mano, aún recibimos promociones a mano, y se va integrando ese expediente que va creciendo con las diferentes promociones. Ese es el juicio en la vía tradicional. El juicio en línea, utilizamos un expediente totalmente electrónico, donde prácticamente no se utiliza papel. Y permítanme continuar con los ejemplos prácticos, con las anécdotas. La sala empezó a funcionar el 11 de agosto de 2011. Bueno, porque meses antes de estar en esta sala de juicio en línea, tuve el honor, y lo agradezco, haber sido designado para fundar esta sala en línea en el 2011. Pero meses antes me encontraba ahí en una sala tradicional, tramitando juicios en papel, y una de las primeras actividades
que como juzgador me tocaba realizar cada mañana cuando llegaba a mi oficina, aparte cuando sentaba en mi sillón frente al escritorio, prendía mi computadora, veía mi correo electrónico, lo primero que hacía es abrir un paquete de papel, tamaño carta, tamaño oficio, colocarlo en la bandeja de mi impresora para empezar la jornada. Y esto todos los días. Entonces, cuando menos su servidor estaba utilizando un paquete completo de 100 hojas por día para efectos de imprimir todas las actuaciones correspondientes. Un paquete de 100 hojas diario. Una barbaridad. Cuando el 11 de agosto de 2011 empieza a funcionar la sala en línea, empezamos a trabajar, y por ahí del mes de noviembre, lo tengo muy claro por el tipo de información que proporcioné, me tocó hacerlo, se tuvo que imprimir. Nos dimos cuenta por el mes de noviembre que estábamos terminando el primer paquete de papel, porque no necesitábamos imprimir nada en papel. Así de sencillo. Entonces ya de ahí estamos viendo una diferencia sustancial en la forma de trabajar. Eso es importante. Ahora, ¿qué premisas puedo mencionar del juicio en línea rápidamente? En primer lugar, es un procedimiento optativo para el gobernado. Es optativo. El gobernado, el justiciable, elige si es juicio en línea o lo quiere en juicio tradicional. No podemos ni debemos obligar a un justiciable a utilizar estos instrumentos informáticos debido a que no estamos ciertos de que tenga los medios para poder atender la impartición de justicia vía informática, y por eso dejamos al gobernado en la elección de seleccionar si va a ser electrónico o va a ser tradicional su juicio. Es totalmente optativo. Pero es importante aclarar que una vez que el demandante ha elegido su opción, no podrá variarla. No podrá variar. Él escogió en línea, será en línea. Escogió tradicional, será tradicional. ¿Cómo se ejerce la opción? La presentación de la demanda. Nuestra ley federal de procedimiento contencioso administrativo, artículo 13, nos señala que la demanda inicial del juicio se debe presentar, opción A, ante la sala regional competente, juicio en la vía tradicional, presentando físicamente su demanda en papel ante la oficialía de partes de la sala competente, por razón de territorio. Ahí está la noción de territorialidad. Ahí optó por juicio en la vía tradicional. Pero si opto por el juicio en línea, presentaré mi demanda en la plataforma tecnológica dentro de la página del tribunal, presentando mi demanda, anexando mis pruebas, como sería anexar archivos a un correo electrónico, y ahí estoy ya optando por la vía electrónica. Es una decisión totalmente individual del gobernado. Esta decisión obliga a las autoridades. La ley establece que las autoridades están obligadas a acatar la opción del gobernado. Importante. ¿Por qué? Porque las autoridades sí tienen los medios para atender esta actividad jurisdiccional. Aclaro que pueden existir terceros interesados en los procedimientos particulares. ¿Qué hacemos con ese tercero? Este gobernado que se ve llamado a juicio al contencioso administrativo, ¿lo vamos a obligar a llevarlo en línea? No. Es obligación del tribunal, cuando emplaza a un tercero en un juicio en línea, emplazarlo por la vía tradicional, en papel, y requerirlo para que informe por qué vía prefiere tramitar el juicio. Si lo quiere tramitar en línea, perfecto, todos en línea. Si quiere tramitar tradicional, en ese caso el tribunal tendrá que desahogar ese juicio por la vía tradicional para ese tercero y para las demás partes por la vía electrónica. Esto es muy importante para salvaguardar el derecho de los particulares de siempre decidir si se opta por la vía electrónica o por la vía tradicional. También, como otra premisa del juicio contencioso administrativo por vía electrónica, es que se aplican todas las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, salvo por las peculiaridades que establece la regulación concreta del juicio en línea. Parto de la idea de que el juicio en línea es un procedimiento espejo del juicio tradicional. Es exactamente la misma lógica, la misma actuación, salvo por aquellos temas en donde nos beneficiamos de la aplicación de la tecnología, como por ejemplo el tema de las notificaciones, el tema del expediente electrónico, pero salvo esas cuestiones que podemos ir detallando, prácticamente el procedimiento es el mismo. Es importante también señalar el tema de que las salas, para efecto del juicio en línea, tienen habilitadas las 24 horas como hábiles para actuar. Esto es una diferencia interesante porque al ser una actuación en línea, pueden las partes presentar sus promociones las 24 horas del día sin mayor complicación y
se encuentra en día hábil, se tendrá como promoción realizada en día hábil. Si por alguna razón se promueve en día inhábil, se entenderá esa promoción realizada en el primer momento hábil siguiente. Y nos llama la atención, y de nuevo con las experiencias prácticas, ver que no sé si a los abogados se les ocurre, se les ilumina de repente la mente el fin de semana, porque vemos una importante promoción de escritos, demandas, etcétera, en sábados. Como que el sábado estamos, no sé si más relajados, ¿qué sucede? Y promueven en gran medida estos días. Bueno, para efectos técnicos, para efectos legales, en nuestro procedimiento, esa promoción presentada en el sistema el sábado se entiende legalmente promovida el lunes siguiente, sin problema, tratando de permitir un acceso más fácil a la impartición de justicia. Nuestra ley, artículo 58D y artículo primero A, fracción novena de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, define lo que es el expediente electrónico, una de las grandes novedades. El expediente electrónico es ese conjunto de información contenida en archivos electrónicos, documentos digitales, que conforman el juicio contencioso. Pero independientemente de que sean texto, sean imagen, sean audio o video, esto permite ofrecer pruebas, vean esta importante salvedad, y presentar pruebas no solamente en papel, documentos, que viene a ser la prueba reina en nuestro procedimiento, la prueba documental, sino también presentar ciertos archivos electrónicos que contengan videos, audios, imagen, y hemos tenido casos, me permito citar algunos, donde nos exhiben pruebas cuya desahogo y visualización es muchísimo más sencillo hacerlo por vía electrónica y hacer comparativos interesantes a través de una pantalla, y permite incluso utilizar estos implementos tecnológicos facilitando la impartición jurisdiccional. Pongo un ejemplo específico. Tuvimos el privilegio hace algunos años de desahogar una prueba testimonial a través de estos medios, en donde la práctica tradicional implica levantar un acta donde las partes se identifican y se van haciendo constar todos los hechos que las partes manifiestan. Muy bien. Pero además de que estaban el acta, que puede ser revisada por las partes, existía un video donde el juzgador podía apreciar el lenguaje corporal de las partes al hacer las manifestaciones, las reacciones que podían verse de manera evidente al momento de recibir la pregunta, elementos que también pueden ser considerados por el juzgador al momento de valorar la respuesta plasmada en el acta. Esto es muy importante y muy interesante. Con esto vamos viendo cómo va transformándose este tipo jurisdiccional. La firma electrónica, muy importante mencionarla, nuestra ley, artículo 58F, administrativo, de manera precisa, equipara la firma electrónica con la firma autógrafa. Alude a la equivalencia funcional entre la firma electrónica y la firma autógrafa, le da el mismo valor probatorio. Tiene exactamente el mismo valor. Y la firma electrónica avanzada permite, como mencionaba hace unos minutos, imputar la autoría de un documento, además de encriptar el documento y proteger este sistema. Aclaro una cuestión. Para poder acceder al juicio en línea, una de sus premisas es que las partes previamente deben estar registrados. Obtienen una clave de acceso y contraseña que garantiza que a ese expediente únicamente va a poder entrar aquella persona autorizada para ello. No está el expediente visible para todo aquel que quiera verlo, no. Va a poder verlo quien tenga una contraseña, una clave de acceso. La clave de acceso es para poder identificar a cada usuario del sistema. Esta clave se la asigna el propio tribunal a todos los usuarios que se registran. La contraseña, este es un conjunto de caracteres alfanuméricos confidenciales que señala cada uno de estos usuarios obteniendo su clave de acceso para poder garantizar la secrecía de su acceso y su identidad al momento de ingresar al sistema. Entonces, con la clave de acceso, sabemos quién entra, quién es el que está entrando al sistema. Con su contraseña, esa persona accede al sistema con absoluta confidencialidad, pero sabemos quién está actuando al expediente y solamente lo está haciendo quien está debidamente autorizado para ello. Es importante esto. Menciono otra anécdota, especialmente con las claves y contraseñas, permítanme abusar de su tiempo.
Me recuerdo mucho un caso en donde una mañana llegó un justiciable, un pensionado en México del sistema de seguridad social de los trabajadores del Estado. Los temas de ese tipo de pensiones son competencia del tribunal. Un hombre de aproximadamente 90 años de edad, con su bastón, muy molesto porque quería ver su expediente. Aludía, y así lo palabras textuales, al inepto de su nieto, que era su abogado, que lo había convencido para tramitar eso, muy molesto, y quería ver el expediente. Y la pregunta del servidor público que tuvo la primera atención inmediata a esta persona fue, sí, cómo no, su clave y contraseña. No tengo ninguna clave y contraseña. Yo soy el actor en juicio, aquí está mi credencial, me identifico, soy el titular de la acción, por lo tanto, quiero ver el expediente. Jurídicamente tiene toda la razón del mundo. Él tiene el acceso al expediente porque él es el actor. Nada más que esta cuestión técnica de clave y contraseña, pues le impedían hacer la consulta. Para no discutir con el señor, evidentemente se le dio acceso al expediente, porque era el actor, se identificó debidamente, y cuando dijo, bueno, ¿y cómo consulto el expediente? Yo quiero ver las hojas, quiero ver las pruebas. No, es que todo está en línea. El señor no sabía utilizar un mouse, no sabía lo que era un monitor, lo que era un CPU. Bueno, hubo necesidad de prácticamente sentarlo en una silla frente a un monitor y estar manualmente manipulando el mouse para que viera las hojas. Copia de todo. ¿Ok? Aprieta un botón y se imprime, ya está. No, pero quiero copias certificadas. Quiero un sello así con tinta y con firma. La firma se puede certificar electrónicamente. Entonces, ahí vamos viendo este cambio generacional enorme y cómo tenemos que adaptar principios procesales a esta justicia electrónica, pero sin que la justicia electrónica vulnere este tipo de actuaciones jurisdiccionales. Porque yo no podía argumentarle a este señor, te niego acceso al expediente porque no tienes clave. A ver, espérame, soy el actor. Y si bien mi abogado, que es el que tiene mi clave, y ingresa el expediente por mí, yo soy el titular de la acción y tengo derecho a verlo. Y tiene toda la razón. Entonces, sí tenemos que seguir pensando con esta lógica procesal, respetando los principios absolutos del derecho procesal, derechos humanos, pero también atender a esta transformación cultural que implica el juicio en línea. Es importante. Nuestra legislación establece la responsabilidad que se asume por el uso de esta claves, todo el mal uso, el uso indebido de estas claves, evidentemente queda a las partes que aceptan su uso especial. Las pruebas, en principio, en el juicio contencioso administrativo, la prueba, hace unos minutos la califiqué, la prueba reina es la prueba documental, deben exhibirse digitalizadas. Claro que las pruebas son presentadas digitalizadas y como premisa del juicio en línea, esta digitalización del documento tiene el mismo valor que su original, el documento de donde se obtuvo. Las partes están obligadas a señalar si están digitalizando una copia certificada, un original, si ostenta firma autógrafa o no. Y aquí han surgido voces que han cuestionado ¿y qué seguridad tengo yo, parte en el proceso, de que mi contraria no esté falsificando, alterando una prueba, dada la facilidad con que actualmente una fotocopiadora me permite generar documentos? Bueno, aclaro que el magistrado instructor conserva en todo momento, en caso de duda, la posibilidad de requerir la exhibición del original que fue digitalizado para ser valorado, en todo momento. También la parte contraria tiene la posibilidad de hacer valer un incidente de falsedad de documentos, la misma lógica procesal que en el juicio tradicional. Y puedo decir con mucho orgullo que prácticamente en los 10 años que tiene de operar la versión 1 del juicio en línea, no hemos tenido estos casos de falsificación de documentos. Hemos tenido casos en donde la digitalización no se hace con la debida diligencia y nos presentan documentos no muy legibles, no muy claros o en desorden. Tuve un caso de una autoridad que me aportó cerca de 4 o 5 cajas de pruebas, eran facturas que había revisado en un procedimiento de visita domiciliaria, y las facturas venían en total desorden, con un escaneo irregular, ni siquiera habían vigilado que estuviesen en orden, y eso pues, dificultaba su lectura. ¿Qué hicimos? Requerimos a la autoridad para que nos ofreciera debidamente digitalizar los documentos y en orden, como lo hubiéramos hecho si nos presentan una prueba indebidamente
armada y presentada. Exactamente la misma lógica procesal. Esto no impide que las partes ofrezcan otro tipo de pruebas en juicio en línea, además de la documental. La pericial, sin mayor problema, la testimonial, sin ninguna otra diferencia, y estas pruebas se pueden presentar igual y desahogar igual en línea. Aclaro que también hemos tenido casos, recuerdo asuntos de comercio exterior, donde nos exhibían pruebas físicas para efectos de su valoración, para su clasificación arancelaria, y esta prueba no se puede digitalizar, es evidente, pues muy fácil, entraban por oficialía de partes como cualquier otra promoción, sin mayor complicación, sin mayor problema. Esto no genera ninguna complicación y no impide en modo alguno la tramitación. La notificación, ahí es donde viene un gran cambio. Ahí sí viene una transformación radical en el juicio en línea. Porque se pide, que es un requisito de la demanda, que la parte actora mencione una dirección de correo electrónico. Y es un requisito formal en la promoción de la demanda. Entonces, la parte actora señala su dirección de correo electrónico. ¿Para qué? Para que una vez que el tribunal ha emitido una actuación, un acuerdo, una sentencia, etcétera, a esta dirección de correo electrónico, un aviso de actuación. Hay una actuación en tu expediente. ¿Y para qué? Para que la parte ingrese a su expediente y al ingresar al expediente con su clave y contraseña, está evidentemente teniendo conocimiento de la actuación y con eso legalmente está notificado. Si no ingresa en 3 días, al cuarto día, esta se va a publicar en el boletín jurisdiccional y estará debidamente notificado. En 4 días está notificado. Como punto que pueden ustedes preguntar es, ¿qué pasa con las autoridades? La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo obliga a las autoridades cuyos actos sean susceptibles a ser impugnados en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a registrar su dirección de correo electrónico institucional. Es decir, ya contamos con un preregistro de las autoridades en cuanto a su dirección de correo electrónico. Por eso, cuando llega la demanda presentada por un gobernado, su correo nos lo menciona el actor en su demanda, pero nosotros ya tenemos en nuestros registros a las autoridades administrativas señalando su correo electrónico. Y esto agiliza las notificaciones de una manera impresionante, porque en 4 días hábiles, más o menos, estamos notificando actuaciones que podrían tardar meses en situaciones tradicionales. Para concluir, aludo al tema de las fallas en el sistema, porque claro que puede haber fallas en el sistema. A veces la tecnología nos juega bromas pesadas. En el caso de que exista algún caso fortuito, fuerza mayor, fallas técnicas, y quiero mencionar el caso específico que vivimos en nuestro país en el año 2017, con un terremoto en el mes de septiembre, precisamente. El edificio físico donde se ubicaba la sala en línea, pues sufrió afectaciones por este terremoto, y esto no impidió que la sala siguiese funcionando. ¿Por qué? Porque trabajamos a distancia, se trabajó a distancia utilizando la tecnología, y esto pues no limitó la actuación jurisdiccional, pese a que estaban las instalaciones físicas afectadas, había riesgo de poder asistir físicamente a la sede jurisdiccional, motivo incluso su cambio de domicilio, pero la función no se detuvo porque seguimos actuando a través de la tecnología. Pero los días en donde se declararon inhábiles por la emergencia nacional derivada de este terremoto, se declararon inhábiles, no se podía actuar. Es la misma lógica que sucede cuando alguna emergencia impide acudir a una sede física y se declaran inhábiles esos días y hay impedimento para contabilizar ese día dentro del término procesal. Se aclara que si una de las partes, al querer promover, detecta alguna inconsistencia en el sistema, alguna falla que no le permita el acceso, podrá, apenas se reanude la labor jurisdiccional, informar de la falla del sistema. Oye, no pude el sistema, no pude promover en tiempo. Es aquí donde el instructor está obligado a pedirle información a las áreas técnicas, un informe sobre si la existencia o no de fallas en el sistema. Es uno de los ejemplos que yo ponía de cómo en el proceso jurisdiccional en línea puede intervenir una nueva parte, las áreas de procesamiento informático. Las alteraciones del sistema, si alguien quiere alterar el sistema, introducir algún virus, hackear algo, momento. Tenemos los sistemas de seguridad, pero si alguien intenta hacerlo,
evidentemente será sancionado primero con la cancelación de su clave y su contraseña, el impedimento a volver a promover juicios en línea, no podrá volverlo a hacer, convierte único caso en tradicional. Es el único caso donde se permite un cambio de vía como sanción por el intento de alteración del sistema. Aquí lo interesante es que en 10 años no hemos tenido un solo caso en donde se aplique esta sanción a un justiciable por tratar de alterar alguna parte del procedimiento. Para concluir, quiero señalar algunos datos que muestran el impacto de la justicia en línea en nuestro país. Mencioné hace unos minutos que estamos utilizando ya en México 2 plataformas tecnológicas. La primera fue la versión 1, que empezó en operación el 11 de agosto de 2011, 11 de agosto de 2011, y al 31 de agosto de 2021 se habían promovido 21,246 juicios en línea. En esos 10 años, 21,246 juicios, de los cuales 19,406 ya se han resuelto. 19,406, un número muy importante, es un porcentaje muy alto debido a esta celeridad en lo que se puede tramitar. Aclaro que ya también empezó en operación la versión 2 del juicio en línea, una nueva plataforma tecnológica, precisamente para aprovechar las ventajas de la transformación tecnológica y son áreas de oportunidad, tratando de subsanar inconsistencias de la versión 1 y hacerlo más ágil. Bueno, esta versión 2 empezó a funcionar el 14 de octubre de 2020 con una importante diferencia. La versión 1 solo entró en operación en una sala, en sala especializada en juicios en línea, en la que tengo el honor de formar parte de ella y fui fundador de la misma, mientras que la versión 2, la idea es que funcione en todas las salas del tribunal, en todas. En el 14 de octubre de 2020 empezó a funcionar esta versión 2 en ciertas salas y poco a poco, gradualmente, ha ido aumentando el número de salas, esperando que próximamente en 2 o 3 meses ya todas las salas del tribunal conozcan de esta versión 2 del juicio en línea. Bueno, ¿para qué? Para que en ese inter la versión 1 agote todos los juicios que se le hayan promovido, resuelva todos los juicios, termine la versión 1 y la versión 2 sea la única plataforma que se utilice para el juicio en línea. En versión 2, apenas que ha iniciado su operación, van 2,375 demandas interpuestas al día de ayer. ¿Esto qué nos está mostrando? Que estamos hablando prácticamente poco menos de 25,000 juicios que han sido intentadas por vía electrónica. Esto demuestra la importancia que tiene. Si la versión 1, insisto, lleva al 31 de agosto estos 21,246 juicios resueltos de 19,406, pues va mostrando la importancia que ha tenido este procedimiento en materia jurisdiccional. Para concluir, los beneficios de la justicia electrónica, pues es su accesibilidad, la facilidad de consulta del expediente, la reducción de tiempos, la tramitación de juicios, un ahorro importante en tiempos, no hay tiempos de traslado, no tengo que trasladarme a la sede jurisdiccional y llevar mis papeles, no me veo desposeído de ellos al entregárselos al tribunal, porque lo que le entrego al tribunal es una digitalización de mis documentos, una gran ventaja, y sobre todo en papel es un ahorro importante también. Concluyo citando a Dostoyevsky cuando nos dice que nada aterra más a los hombres que aquello que lo aleja de sus costumbres. Exactamente. Aquello que nos cambia, que nos separa de aquello que conocíamos, que estamos acostumbrados a realizar, nos aterra porque implica un cambio, algo que desconocemos. Es precisamente lo que pasa en la justicia en línea. Si no la conocemos, si no nos empapamos de ella, la vamos a rechazar, la vamos a repudiar porque le tenemos miedo, le tenemos terror. Espero haber sido claro, quedo a sus órdenes. De nuevo, agradezco y aprecio la invitación de que fui objeto para participar en este conversatorio con tan distinguidos colegas. Muchísimas gracias, quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor Irigoyen y doctor Valls. Si me permiten, les voy a formular algunas preguntas que nos han hecho a través del chat de nuestro canal de YouTube. La primera de ellas, la transformación digital
llevaría eventualmente a la existencia de un despacho judicial remoto y a la desaparición de la oficina judicial física de cara al teletrabajo? Si me permiten, yo creo que sí. Yo creo que sí nos va a llevar en un futuro inmediato transformar la manera en que realizamos esta función. Porque si mencioné hace unos minutos que ya las partes no requieren acudir físicamente a la sede jurisdiccional para ver su expediente, y la sede jurisdiccional no requiere grandes espacios para guardar los expedientes, pues ¿para qué quiero esas oficinas tan grandes? Ya no requiero tanto espacio. Segundo, pues mencioné el tema de esta emergencia nacional que tuvimos en la Ciudad de México en el terremoto de 2017, en donde los servidores públicos jurisdiccionales nos encontrábamos en casa y nos comunicábamos vía remota a través de la plataforma tecnológica del tribunal, y las actuaciones las enviaban vía sistema y yo las revisaba vía electrónica, las firmaba electrónicamente y seguimos actuando vía remota, pues desde mi domicilio, y los servidores públicos también desde su domicilio. Entonces, esto, en cierta forma, pues hace pensar que seguramente vamos a llegar a esa realidad no sé cuándo, y si esto lo trasladamos a lo que vivir, pues fue exactamente lo que sucedió. Nuestra sala siguió operando en momentos de la pandemia y actuamos desde nuestro domicilio y sobre todo con el interés especial de los justiciables en las medidas cautelares, porque las demás salas tradicionales estaban cerradas, pero el sistema estaba abierto y seguían promoviendo, que eso motivó que nos subiera el inventario de manera importante durante la pandemia, pero al no necesitar una sede física, o al ser ya lo menos importante de la función jurisdiccional su sede física, yo creo que sí, a la larga, pues si no desaparece totalmente, sí va a tener una importante limitación en cuanto a sus necesidades de espacio y de comunicación con las partes, ¿no? Yo creo que sí es muy clara esa tendencia. Muchas gracias. La siguiente pregunta que nos formulan: ¿cómo realizar la práctica y recepción de un testimonio en un juicio virtual de modo que pueda garantizarse la espontaneidad del testigo y sobre todo que no reciban de pronto algunas ayudas indebidas? ¿Cómo creen ustedes que esto es posible? Si me permiten, en el desahogo de la probancia que yo les comentaba, lo que se hizo fue, se levantó, bueno, se practicó la diligencia, fue la autoridad jurisdiccional, tal cual estaba desaguando el testimonio, me tocó ser la autoridad jurisdiccional, y el testigo estaba en otra sala. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, se levanta la constancia física de que se está levantando un acta, el secretario con fe pública da fe de que se está conectando pasó el sistema y aparece en la pantalla la imagen del servidor público tal, su servidor exhibe su credencial, eso se está haciendo la constancia física, pero está quedando el video. Se hace constar que el testigo se sienta frente a la cámara y el servidor público actuante en la sede física donde está el testigo es el encargado precisamente de velar por esta integridad del testigo. Porque efectivamente, yo como juez que interrogo al testigo, estoy en otra sede y yo lo veo a través de la cámara. Pero donde está el testigo va a tener que actuar frente a un servidor público con fe pública encargado de velar por esta integridad. Entonces, eso fue lo que sucedió. El secretario de acuerdos, que tenía al testigo frente a sí, se encargó de sentar al testigo frente a la cámara, que no hubiese nadie más frente a él que pudiese hacer algún tipo de señas o irlo aleccionando. El abogado estaba detrás de él, dado que hay precedentes en nuestro país que impiden aislar totalmente al testigo porque esto puede implicar una afectación a sus derechos de defensa. Entonces su abogado estaba detrás de él, sin posibilidad alguna de comunicarse y decirle y aleccionar su testimonio, y solo intervenir en caso de que se afectaran sus derechos fundamentales. Entonces, con esta intervención del secretario actuante frente a la cámara, junto al testigo, la fe pública del secretario es suficiente para garantizar esta integridad del testimonio. Y evidentemente queda grabada la reacción del testigo y que esto es ponderado por el juzgador, tanto al leer el acta física como compararlo con el audio, el video, y esos elementos nos ayudan como elementos de ponderación de la prueba. Es un ejercicio muy interesante
muy novedoso, que lamentablemente no se practica mucho, pero la ocasión que tuve la oportunidad de desahogarlo fue sumamente interesante y muy ilustrativo. Muchísimas gracias. Muy amables, ha sido realmente muy grato tenerlos con nosotros hablando de estos temas. Mil gracias por acompañarnos.